un nuevo capítulo de Huellas, nuevamente en la zona histórica basilical. Vamos a estudiar un poco lo que tiene que ver con el fenómeno de las peregrinaciones, su historia, la identidad, cómo nos impactan Luján e incluso en la época colonial hasta nuestros días. Nos va a acompañar el licenciado Jesús Binetti, la persona que más investigó, que más narró y que más tiene en síntesis todo lo que tiene que ver con este fenómeno tan importante que son las peregrinaciones a Luján. La peregrinación, en su aspecto básico, es una visita a un santuario hecha de la forma que una quiere. Bien. ¿No? Entonces, para situar cómo es la primera peregrinación a Luján, primero tenemos que partir del hecho de que el lugar de la Virgen de Luján, el recinto de la Virgen de Luján, haya sido transformado en un santuario. Claro. Porque se necesita primero que exista un santuario para que exista después una peregrinación. Y ese santuario es claramente, digo claramente porque es lo que uno puede deducir de la documentación, aunque después la documentación formal no se ha encontrado, pero el acto que se hace, todos los actos administrativos de 1737 con la declaración de Nolasco de Santa María, llevan a la declaración de lo que era el viejo templo, que en ese momento todavía era el de Montalvo, como santuario. Claro. ¿No? Entonces, desde esa década, fines de 1730, ya tenemos el recinto de la Virgen de Luján transformado en un santuario. Entonces, a partir de esa fecha, sí puede haber peregrinaciones. Bien, ¿no? bien. Fray Manuel de Nolasco fue el primero que narra un poco una historia acerca del milagro, de los orígenes de la devoción, ¿no? No, fue el constructor del relato básico. O sea, todo lo que sabemos ahora de la carreta, e incluso el negro Manuel, es producto de Nolasco de Santa María, en esta declaración de 1737. ¿no? Esto se hace en una serie de eventos, ¿no? que eran muy formales, ¿no? Bueno, incluso ahora mismo lo es, pero todavía en aquella época no lo eran más, porque estaba la Inquisición, ¿no? Claro. Y la Inquisición era muy estricta en los pasos que se tenían que dar. Entonces, para esta declaración de santuario y para la legitimidad institucional eclesiástica de la Virgen de Luján, se tienen que dar una serie de pasos, controlar el estado de la parroquia, del santuario, y como parte de eso, se le pide a Nolasco de Santa María que haga su declaración de por qué es una imagen milagrosa. Y pensando un poco en la época colonial, en estas primeras devociones que se hacen a la Virgen, ¿hay documentadas algunas peregrinaciones o mismas procesiones ya cuando la imagen está instalada antes de estas peregrinaciones masivas que son más cercanas? Por supuesto, incluso te digo la verdad, es algo que de hecho a mí me ha sorprendido, pero esto es no es una investigación mía, que he hecho yo, pero sí lo hizo una colega de Santa Fe, de la Universidad de Rosario, que me llamó, pero hace muy poquito, que en las actas del Cabildo de Santa Fe figuran ya organizaciones, ¿viste? Como hoy mismo parroquias se organizan para venir a Luján. Bueno, claro. Eso mismo pasa hacia 1780, cosa que a mí me sorprendió mucho porque ni siquiera creía que había ese tipo de organización. Pero no, efectivamente, las actas del Cabildo de Santa Fe, por ejemplo, ya hay ahí organización de propietarios, sobre todo de esclavos, para que los esclavos lo acompañen. O sea, fíjate qué interesante, porque también ya parecía ser una devoción muy fuerte en los sectores más populares, ¿no? Claro. Todo esto que yo creía que no existía, efectivamente existe ya en la época colonial. Día de regocijo para todos los católicos ha sido el domingo último, porque era el designado por los círculos de obreros para rendir su homenaje anual a Nuestra Señora de Luján. La manifestación resultó espléndida, como siempre, porque no otra cosa puede suceder cuando se trata de hombres que llevan grabada en el corazón la fe que heredaron de sus mayores y que al calor de aquellas hazañas venturosas de mejores días forman sus felices hogares. Uno tiene la visión de Luján con esas grandes peregrinaciones,
y más en este espacio sobre todo, ¿no? Pero ¿cuándo empiezan esas masividad de gente que viene a rezarle a la Virgen o a visitar este templo? Las peregrinaciones esas que uno relaciona, porque actualmente tiene esa noción, empiezan en 1871. Y no fue así un hecho espontáneo, ¿no? Sino que deliberadamente hubo una organización eclesiástica y por supuesto del laicado asociado para hacer esas grandes manifestaciones católicas, que empiezan acá, pero también empiezan en gran parte del mundo católico, también en Europa, que ya son peregrinaciones organizadas más a escala regional o directamente nacional. Fíjate vos que justamente empieza ahora, hace muy poquito, 150 años, en 1871, que se celebra dos cuestiones. Uno es el fin de la epidemia de fiebre amarilla, muy fuerte, inmediatamente antes. Y otra, la liberación de Pío IX. Pío IX está encarcelado después que se produce la unificación italiana, van con Garibaldi y toda esa gente que por ahí uno conoce o tiene nombrada. Bueno, claro, pero el hecho en sí de haber liberado al Papa movilizó, no toda la cuestión de fe. En este primer momento, esa peregrinación, que vos fíjate además, porque ya está la experiencia europea, que empieza a ser el primer gran acto del catolicismo en contra de lo que sospechan que va a ser la avanzada ya del Estado nacional y liberal sobre las antiguas prerrogativas eclesiásticas, como de hecho en Argentina se va a comprobar pocos años después con la 1420, la ley de ese avance del Estado, claro. Es el avance del Estado frente al cual la Iglesia reacciona, como ha reaccionado otras veces en su historia, movilizando a su base popular, ¿no? Entonces este primer acto, digamos que es la gran peregrinación de 1871, que ya tiene el título de nacional, ¿no? Aunque bueno, la mayoría de los asistentes, por supuesto, son de Buenos Aires y la región metropolitana, ya inicia esa serie de grandes actos que nosotros vamos a entender hoy como que es una peregrinación a Luján. Siempre tiene una intencionalidad, sí, obviamente, de hecho después 1877, 1884, justamente, fíjate, una de las primeras de esta tanda también se organiza poco después de la 1420, y ahí ya el carácter reivindicativo de la Iglesia y del catolicismo frente al Estado liberal es manifiesto, ¿no? Estamos, en una calle emblemática, ¿no? Con el descanso de peregrinos. Y ese descanso de peregrinos, para el lujanense que anda de a pie, que no conoce mucho la historia, ¿este descanso está posicionado también para estas manifestaciones que se venían? No, por supuesto, sí. En realidad, fíjate que estas que te estamos hablando, 1871, 1884, todas estas primeras, de hecho no tienen como escenario la basílica, porque todavía lo que está en pie es el viejo templo de Lezica. Pero cuando ya la basílica se inaugura, digamos que una primera inauguración es ya a fines de 1904, cuando la Virgen se traslada a la basílica, por más que le faltan las torres, le faltan las agujas, pero bueno, ya va a estar en este lugar, y ahí empieza a ver el público regular de los domingos, ¿no? Que en general tampoco es tan así familiar o individual como uno suele pensar, sino que era más bien local, de localidades, por ejemplo Chacabuco. Claro. Peregrinos de Chacabuco se organizaban un día de la parroquia de Chacabuco y venían, y así de otros lugares o de asociaciones, ¿no? Por ejemplo, una asociación de italianos hacía una peregrinación a Luján. Entonces ya tenés grupos concentrados bastante amplios que conviven, por supuesto, con estos peregrinos individuales o que familiarmente vienen, ¿no? Pero ya tenés grupos concentrados bastante bien organizados, porque de hecho va a tener hasta un cronograma, el propio santuario, ¿no? Con todos los que van a venir, entonces se le dice, no, vengan en tal fecha, porque esta semana vienen los de Bragado, ustedes los de 9 de julio vengan. Bueno, entonces para sostener y para complementar un poco esa venida a Luján, es que se inaugura el lugar que nosotros tenemos atrás. Ahora sí estamos ubicados en el lugar por excelencia donde llegan las peregrinaciones ya siglo XX, incluso siglo XXI también, que son esas que nosotros hemos vivido porque nos toca vivirlas y porque es lo que mueve a Luján, ¿no? Constantemente, estas peregrinaciones masivas como la de la juventud, la peregrinación boliviana, que ya con la basílica en pie
y es ya el lugar específico. Ahora, ¿desde qué momento tenemos esas grandes peregrinaciones que nosotros ya conocemos? Bueno, todas esas que nombraste tienen diferentes orígenes, claro. Pero muy puntuales además, no es nada muy confuso de ver. La peregrinación gaucha, que es una de las digamos, más fuertes dentro del calendario, que es la del último domingo de septiembre, ese es del año 49, que originalmente sale a propuesta de los círculos criollos de la zona, sobre todo, por ejemplo, dentro del partido de Luján, el Martín Fierro, ¿no? De ahí al lado de la cancha de Flandria, fue el más fuerte, uno de los principales impulsores, pero hay de Moreno, de Navarro, hay otros grupos que también en esa misma fecha comprometen su ayuda, y el objetivo es darle una característica distinta a la peregrinación, porque es a caballo, ¿no? Por supuesto. Fíjate que en esa época todavía la mayoría de las peregrinaciones son en tren. No hay. Existe ya el grupo de peregrinos a pie a Luján, que se juntaba en diferentes barrios, no siempre fue el mismo, no siempre fue Liniers. Claro. Hubo época que fue Flores, incluso a veces salían de más del centro. Pero digamos que la peregrinación a pie fuerte es la que uno relaciona ahora con la de la juventud, el primer domingo de octubre, que en realidad no es tan vieja como uno supone, no es del 75, está lleno de gente viva que hizo la primera peregrinación. Claro. Y ahí sí, fíjate vos cómo hablábamos, ¿no? de que en las primeras peregrinaciones la coyuntura política, la realidad social no estaba al margen. En esta última se explica prácticamente por sí sola por el contexto de los 70, ¿no? Es claramente, no solo digamos, cronológicamente empieza en los 70, sino que es setentista, incluso por su impronta ideológica que tiene. Eso va a ser motivo de mucha discusión, de hecho se está discutiendo en diferentes ámbitos académicos, ¿no? Hay diferentes posturas, pero digamos que el padre Tello, que es el gran impulsor de esto, trata de movilizar a la gente, sobre todo a la juventud, en una época en la que todavía la opción por la lucha armada es muy fuerte, ¿no? Donde ya se entrevé una violencia creciente, porque además se está viviendo, no hay que esperar al 76 para ver lo que pasa, ¿no? O sea, 74 y 75 son más o menos iguales, son de represión muy fuerte. Entonces, bueno, encaucemos a la juventud hacia un rito propio, sano, ¿no? Y bien clerical, como es la peregrinación. Por supuesto, en esas primeras peregrinaciones viene lleno de consignas setentistas, ¿no? Antiimperialistas, ¿no? Muy fuerte de ese momento. Cargadas ideológicamente. Cargadísimas ideológicamente, sí. Pero queda esa duda, como queda siempre esa duda. Bueno, eso expresa realmente el movimentismo de los 70, o la propia peregrinación fue no más que uno de los tantos mecanismos para acorralar y reducir, ¿no? Esa carga ideológica, y en el fondo aminorarla en la medida que se hace dentro de un rito tradicional, de un rito eclesiástico. Entonces va a caer esto que fue una experiencia movilizadora o desmovilizadora. Después, la última que creo yo que se incorporó muy fuerte al calendario es la de julio, que es la de los bolivianos. Esa sí es más... Bastante nuevita, ¿o no? Bueno, lo que pasa es que eso es algo que me han preguntado a algunos muchachos que también lo están investigando. En realidad, siempre, como hubo, te decía yo que había peregrinaciones italianas, españolas, paraguayas, uruguayas, también hay peregrinaciones latinas, bolivianas, sí, pero en el 60. Lo que pasa es que con fecha así regular en julio, no, me parece que es el 1 de agosto, pero tiene que ver con la fecha de... Sí, la Pachamama. No, y también de la independencia. De la independencia de Bolivia. Sí. Y la independencia de Bolivia, sí, se juntan varios hechos. Incorporada, sí, es del 2000, ¿no? Tiene 21 años. Sí, no tiene más... como la conocemos hoy, pero existió. Con los caporales, viste, que es que a mí me gusta mucho. Sí, mucho colorido. Porque es una peregrinación tremendamente festiva.